Supercrack Estrella presenta. Correo de Martin Nowak a Epstein sobre los viajes en el tiempo. El académico Martin Nowak, profesor de Harvard especializado en dinámicas evolutivas y biología matemática, aparecía en un fragmento que circuló en redes con la frase: "Deberíamos explorar las consecuencias biológicas del viaje en el tiempo". Sería curioso calcular la tasa de evolución de una población, o un mutante, capaz de viajar en el tiempo. Este tipo de mensaje despertó especulación y teorías conspirativas entre usuarios, que vincularon equivocadamente a Epstein con investigaciones científicas sobre física cuántica o viajes temporales. ¿Estaba Epstein metido en viajes en el tiempo? Esto probablemente es una comunicación con el profesor del MIT, Seth Lloyd, que, como muchos otros, recibió financiación de Epstein. Dr. Lloyd construye ordenadores cuánticos y estudia los viajes en el tiempo. Envió un neutrón una milmillonésima de segundo atrás en el tiempo. Seth Lloyd del MIT, autor del recomendable Programming the Universe sobre computación cuántica, ha publicado un trabajo donde plantea una curiosa teoría sobre los viajes en el tiempo. Entre otras cosas, tiene la propiedad de evitar las malditas paradojas temporales como del abuelo, en que el viajero vuelve al pasado para matar a su propio abuelo, debido a lo cual uno no existiría en primer lugar, por tanto no podría viajar cuidadín. ¿Jeffrey Epstein estaba interesado en viajar en el tiempo? Lo que hay detrás del polémico mail divulgado. La reciente desclasificación masiva de documentos relacionados con el caso Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos dio lugar a un nuevo debate tras la difusión de un correo electrónico que alude a la exploración de los viajes en el tiempo. Aunque el mensaje ha circulado ampliamente en redes sociales, expertos advierten que su contenido se refiere a una hipótesis teórica sin evidencia de intenciones concretas sobre el fenómeno. El polémico mail sobre viajes en el tiempo dentro de los archivos de Epstein. El viernes pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo públicos más de 3 millones de páginas, 180.000 imágenes y cerca de 2.000 vídeos vinculados al fallecido Jeffrey Epstein, como parte de la obligación legal para transparentar todo lo relacionado con su caso. Entre materiales típicamente relacionados con investigaciones, pruebas y testimonios, surgió un correo electrónico que captó la atención del público por su inusual contenido. Una supuesta exploración teórica del concepto de viajar en el tiempo. El académico Martin Nowak, profesor de Harvard especializado en dinámicas evolutivas y biología matemática, aparecía en un fragmento que circuló en redes con la frase: "Deberíamos explorar las consecuencias biológicas del viaje en el tiempo". Sería curioso calcular la tasa de evolución de una población, o un mutante, capaz de viajar en el tiempo. Martin Nowak, un profesor de Harvard, explica por qué las matemáticas acercan a Dios. Durante su ponencia en el Congreso Anual de las Sociedades Científicos Católicos, Martin Nowak habló de Dios sin fórmulas, pero recurrió a la tradición cristiana y citó directamente a San Agustín. Para sostenerlo, recurrió a la tradición cristiana y citó directamente al santo de Hipona. Juzgamos las matemáticas en la verdad mediante un criterio que está dentro de nosotros. Esa es, por supuesto, la doctrina de la iluminación divina. San Agustín dice: "Esto es posible porque Dios es el maestro del alma". Frente a las corrientes materialistas, Nowak sostuvo que el conocimiento matemático remite a realidades perdurables. Las matemáticas son eternas y atemporales, explicó. Si aceptas esto, has dado un paso hacia Dios. Porque ya no eres un materialista, ya no eres un naturalista en el sentido de que ya no eres un ateo, declaró. Un correo electrónico con copia a Epstein. Martin Nowak, profesor de matemáticas y biología en la Universidad de Harvard, le dijo a un individuo censurado: "Deberíamos explorar las consecuencias biológicas de los viajes en el tiempo. Sería divertido calcular la tasa de evolución de una población, o un mutante, que pueda viajar en el tiempo. Yo tengo mi teoría, existen y van con las dimensiones". Un correo atribuido a Jeffrey dejó una frase inquietante: "Necesitamos investigar las consecuencias biológicas de los viajes en el tiempo". No habla de teoría, habla de efectos. O sea que ya pasó. Martin Nowak es un crack de la modelización matemática de fenómenos biológicos. Es capaz de describir mediante ecuaciones comportamientos de sistemas que está estudiando. Usa las matemáticas como microscopio, telescopio, rayos X. Usa las matemáticas para ver qué ocurre en sistemas biológicos. Y ha logrado hitos muy importantes. A principios de los 90 sus sistemas matemáticos lograron explicar cómo el virus del SIDA, vencía al sistema inmunitario. En 2005 formuló unas ecuaciones que explican la expansión del cáncer. Y funcionaron.
Todavía hoy estamos intentando obtener partido de ese enfoque, que abrió una puerta enorme en cómo atacar y, quizá, vencer la enfermedad. En 2008 estudió las consecuencias del castigo y la revancha, de la venganza, descubriendo que las represalias son absolutamente destructivas y no conducen a vencer conflictos, aprender israelíes y palestinos. Por eso, que haya vuelto a la carga, es noticia. Es un científico con gran, y merecido, atractivo mediático. Ahora le ocupa el tema del inicio de la vida explorado mediante matemáticas. Y ya ha hecho avances. En apenas un año. Y Martin Nowak solo tiene 43 años en el momento de escribir esto. ¡Qué fuerte! Nowak llama previda a ese mundo en el que hay millones de moléculas poliméricas luchando entre sí por captar elementos para crecer y mantenerse. Una molécula polimérica, un polímero, es un conjunto de monómeros. A lo largo de los años, Epstein financiaría en varias ocasiones el trabajo de Robert Trivers, incluso llegando a ofrecer una donación de $100.000 $1.000 a la Universidad Chapman en 2017 para garantizarle un contrato de 5 años, que no llegó a concretarse. Epstein ya tenía una trayectoria de cultivar conexiones para ganar influencia académica, como hizo con su amigo Alan Dershowitz, abogado y profesor emérito de Harvard, que lo defendió en 2008 negociando su controvertido acuerdo de no enjuiciamiento. En un reportaje publicado en Vanity Fair, The Fantastic Mr. Epstein, se recoge que había prometido al menos $25 millones para la creación del programa Epstein para biología matemática y dinámica evolutiva en Harvard, entonces presidida por su amigo Larry Summers, asegurándose una oficina en la universidad y una posición conjunta como profesor para su amigo Martin Nowak. Antes Epstein habría estado patrocinando las investigaciones de Yu-Ben Goetzel en la Universidad Politécnica de Hong Kong, en torno a Interface para Inteligencia Artificial General, AGI, de nivel humano. El Dr. Gino es conocido por el proyecto Fusicoi, una iniciativa para documentar y estudiar habilidades extraordinarias que la ciencia convencional no explica, como curación energética, telepatía, visión remota, control mental de objetos, estados de conciencia no ordinarios y capacidades intuitivas. El Dr. Gino parece haber visitado la residencia de Epstein en New York para realizar sesiones con otras personas con habilidades interesantes, y le expresó a Epstein en varias ocasiones que lo consideraba un poseedor de habilidades especiales. Otro contacto que tendrían en común sería el gurú espiritual de Deepak Chopra, Karina Shuliak, la misteriosa novia bielorrusa de Jeffrey Epstein a la que el pederasta dejó casi toda su fortuna. La joven odontóloga, a la que el delincuente sexual pagó la carrera, fue la última persona que habló con él en la cárcel antes de suicidarse. Tenían planes de boda. El 8 de agosto de 2019, apenas 48 horas antes de ser hallado muerto en su celda de Nueva York, Epstein firmó un testamento de 32 páginas. En él transfería su fortuna, valorada en cientos de millones de dólares, a un fideicomiso denominado Trust 1953, registrado en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Entre las disposiciones recogidas en ese testamento figuraba una asignación de $100 millones a Karina Shuliak, su entonces pareja. ¿Quién es Karina Shuliak? Karina Shuliak nació en marzo de 1989 en Bielorrusia. Llegó a Estados Unidos con alrededor de 20 años para continuar su formación académica. Conoció a Jeffrey Epstein por el año 2009, que curiosamente fue el Festival de la Bestia, recuerda mis vídeos, poco después de que ella llegara a Estados Unidos a los 20 años. Según consta en documentación judicial, Epstein financió sus estudios de odontología tras su paso por la Universidad Estatal de Medicina de Minsk y posteriormente en la Universidad de Columbia, donde se graduó en 2015. En los registros, la joven aparece descrita como una estudiante brillante y políglota, dominaba el inglés y el ruso, además de tener conocimientos de francés. Sus intereses no se limitaban al ámbito sanitario. También mostraba inclinación por la arquitectura, el diseño de interiores, el arte floral y el protocolo internacional. Con el paso del tiempo, Shuliak fue adquiriendo un papel relevante en la esfera privada del magnate. No solo lo acompañaba con frecuencia en viajes, incluidos desplazamientos en su jet privado, sino que también gestionaba propiedades, supervisaba la decoración de residencias y organizaba distintos aspectos logísticos de su entorno doméstico. Por esa presencia constante en su vida cotidiana, algunas personas del círculo cercano la apodaban la inspectora. En julio de 2019 estuvo junto a él cuando fue detenido en un aeropuerto de Nueva Jersey. Shuliak llegó a Estados Unidos en 2009 con el objetivo de completar su formación universitaria, algo a lo que le ayudó Epstein.
Nacida en marzo de 1989 en Bielorrusia, Karina Shuliak llegó a Estados Unidos siendo muy joven, con apenas 20 años. Según consta en la documentación judicial, Epstein pagó sus estudios de odontología, primero tras su paso por la Universidad Estatal de Medicina de Minsk y más tarde en la Universidad de Columbia, donde se graduó en 2015. Bielorrusia, el lugar de nacimiento de esta mujer, está bajo invasión ovni. Ángeles caídos. Flota de ovnis invade Bielorrusia. El avistamiento se habría producido en la ciudad de Minsk. Una flota de ovnis, posiblemente extraterrestres, invadieron el cielo de Bielorrusia y generó pánico entre los habitantes, ya que no es la primera vez que este hecho sucede. Es que en los últimos años, cientos de personas en Bielorrusia han reportado diversos avistamientos de ovnis en varios puntos del país y también en territorio de Rusia. Una supuesta flota extraterrestre está invadiendo el cielo de la ciudad de Minsk y está alarmando a toda la población. Los avistamientos de los objetos voladores no identificados también pudo ver en YouTube y generando la gran incógnita de si estamos o no solos en el universo. Esta vez las cámaras de los curiosos lograron captar lo que sería una flota completa que llegó a la Tierra. El video compartido en YouTube logró captar en distintas tomas el sorprendente suceso, debido a que unas extrañas luces invadieron el cielo de Bielorrusia, en su capital de Minsk. Los testigos del sorprendente hecho no dudaron en sacar sus celulares para inmortalizar el hecho. Las luces aparecían y desaparecían con mucha rapidez, por lo que no se trataría de una máquina hecha por el hombre. El video original fue registrado en abril de este año, pero en los últimos días fue difundido otro video donde se muestra una toma distinta, por ello decidieron juntar ambas cintas y subirlas a YouTube para que los mismos usuarios juzguen el hecho. Sin embargo, y pese a la serie de avistamientos de ovnis, los supuestos extraterrestres, parece que se esconden de nosotros. Por ello, existe algunas teorías que indican que las civilizaciones alienígenas esconden sus rastros de vida de los telescopios más usados de la NASA para evitar ser cazados. Un equipo de especialistas indicó que los UFOs pueden permanecer invisibles para aparatos inteligentes de la agencia espacial. Ello se debe a un sistema láser capaz de ocultar parcial o totalmente su planeta, según un artículo aceptado para su publicación en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Los investigadores David Kipping, de la Universidad de Harvard, y Alex Teachey, de la Universidad de Columbia, sostienen que los platos voladores ocultan su presencia ante los humanos a través de un sistema muy avanzado. Los científicos consideran que los alienígenas usarían láseres de menor potencia para borrar huellas de presencia de microbios, materia orgánica y otros signos de vida, provocando así que los humanos no sepan nada de sus existencias. El hogar del diablo. La casa más terrorífica del mundo está en Bielorrusia. La pequeña mansión es propiedad de un empresario y ya provoca el descontento y el miedo de los vecinos, que no se atreven a pasar por delante por su aspecto. Situada en la ciudad de Ratonka, a las afueras de la capital bielorrusa de Minsk, la casa luce un diseño de lo más vanguardista. Tejados negros y puntiagudos, fachadas oscuras de jade y lo más escalofriante de todo, esculturas metálicas de demonios y otras criaturas del abismo custodiando el edificio por sus cuatro costados en posturas poco halagüeñas y muy sugerentes. A las demoníacas figuras les acompañan cientos de cráneos negros decorando parte de la fachada y huesudas manos del averno surgiendo de los muros de piedra que rodean el lugar. Los vecinos lo tienen claro, la casa da verdadero miedo y no se atreven a pasar por delante, especialmente cuando van con niños. La guarida del demonio podría encontrarse en un pueblo cercano a Minsk, Bielorrusia, o al menos así se puede deducir del testimonio de varios vecinos de la zona. Calaveras, brazos que surgen de los muros y estatuas de demonios son parte de la decoración de una casa que causa pavor entre los habitantes del pueblo de Ratonka, cerca de la ciudad de Minsk, la capital de Bielorrusia. La aterradora vivienda es propiedad de un empresario, según el sitio de noticias del gobierno ruso, RT. Podría ser el propiedad de un empresario, Jeffrey Epstein. En la vivienda también se pueden observar placas con el símbolo masónico del Ojo de la Providencia. Algo que no pertenece a la cultura de Bielorrusia. Según relataron varios vecinos, la vivienda en un inicio parecía un castillo salido de un cuento de hadas, pero luego tomó una apariencia siniestra que no solo asusta a los niños de la localidad, sino también a los adultos. Incluso algunas personas han protestado ante las autoridades de la localidad, sin embargo, al tratarse de una propiedad privada, no es mucho lo que pueden hacer. La atemorizante residencia de un empresario cuenta con muros de los cuales parecen salir brazos de personas. Una abundante cantidad de calaveras que adornan la casa, aumentan la apariencia escalofriante del lugar.
La pregunta que nos hacemos en este canal es si esta siniestra casa está relacionada con Jeffrey Epstein y Karina Shuliak. ¿Podría ser el propietario de la casa Jeffrey Epstein? Es una pregunta lógica teniendo en cuenta que la casa tiene símbolos Illuminatis como el ojo que todo lo ve. Símbolos que nada tienen que ver con este país Bielorrusia. De hecho, los Illuminatis siempre han estado en guerra con estos países de Rusia y Bielorrusia. Un símbolo masón que no pega nada aquí en Bielorrusia. Sobre la vida de Karina Shuliak es como una página en blanco, parece como un clon sacado de alguna parte, no se sabe quién fueron sus padres, por lo menos yo no encontré ese dato, tampoco sabemos cómo conoció a Jeffrey Epstein, la prensa se refiere a ella como una persona misteriosa. Durante años dejó firmado un testamento de 32 páginas, en donde le dejaba un total de $100 millones a Karina Shuliak, una dentista bielorrusa de 36 años a quien, según publica The New York Times, Epstein conocía desde al menos 2012, cuando ella tenía unos 20 años. Él la ayudó a pagar sus estudios de odontología. Nacida en marzo de 1989 en Bielorrusia, Karina Shuliak llegó a Estados Unidos siendo muy joven, con apenas 20 años. Según consta en la documentación judicial, Epstein pagó sus estudios de odontología, primero tras su paso por la Universidad Estatal de Medicina de Minsk y más tarde en la Universidad de Columbia, donde se graduó en 2015. En los papeles aparece descrita como una estudiante aplicada, políglota, habla inglés y ruso con fluidez, y un poco de francés, y con intereses que iban más allá de la medicina dental, arquitectura, diseño de interiores, arte floral y protocolo internacional. No eran aficiones inocentes. Durante años, Shuliak gestionó propiedades, decoró residencias y organizó espacios del magnate, convirtiéndose en una figura clave en la organización de su vida doméstica y logística. Karina acompañaba a Epstein a todos lados, y por ello la apodaban la inspectora. También solía acompañarlo en su jet privado, por lo que en julio de 2019 fue testigo del arresto del empresario, en un aeropuerto de Nueva Jersey. Hay un dato que sobrevuela este perfil como un eco inquietante. Shuliak fue la última persona con la que Epstein habló por teléfono antes de que las autoridades declararan su suicidio en agosto de 2019. Un detalle que la prensa anglosajona ha subrayado sin extraer conclusiones, pero que añade aún más misterio sobre la figura de la odontóloga. Desde entonces, Shuliak ha optado por el silencio. Vive, según diversas fuentes, en Nueva York. No concede entrevistas. No hace declaraciones. No se deja ver. Su nombre aparece miles de veces en los documentos judiciales, pero ella permanece fuera de foco, como si hubiera aprendido demasiado bien la lección fundamental del mundo que la rodeó. Sobrevivir es desaparecer. El nombre de Karina Shuliak, antes desconocido, ahora aparece en la encrucijada del discurso legal, financiero y penal en torno a una de las figuras más escrutadas de la última década. Que se la recuerde simplemente como beneficiaria, confidente o actor legal secundario no depende de chismes ni rumores, sino de los lentos y deliberativos procesos legales. Volviendo a la misteriosa casa de Bielorrusia situada en la ciudad de Ratomka, a las afueras de la capital bielorrusa de Minsk, Ratomka en bielorruso. Ratomka es una ciudad agrícola del distrito de Minsk, región de Minsk, Bielorrusia. Administrativamente, forma parte del Consejo Rural de Zdanovichi. Se encuentra a 5 kilómetros, 3,1 millas, al oeste de la capital, Minsk. En 2010, tenía una población de 4.830 habitantes. Ratomka se fundó como aldea privada en el distrito de Minsk, provincia de Minsk, del Gran Principado de Lituania. Desde 1793, Ratomka perteneció al Imperio ruso. La pequeña mansión es propiedad de un empresario y ya provoca el descontento y el miedo de los vecinos, que no se atreven a pasar por delante por su aspecto. Situada en la ciudad de Ratomka, a las afueras de la capital bielorrusa de Minsk, la casa luce un diseño de lo más vanguardista. Tejados negros y puntiagudos, fachadas oscuras de jade y lo más escalofriante de todo, esculturas metálicas de demonios y otras criaturas del abismo custodiando el edificio por sus cuatro costados en posturas poco halagüeñas y muy sugerentes. En la puerta de entrada se puede ver un demonio desde el exterior de la casa trepando por la puerta. Unos brazos surgen entre los muros de la casa que parecen pedir socorro. Todo esto forma parte de la decoración. Finalmente, está Martin Nowak, un biólogo matemático de la Harvard University a quien Epstein financió con $6,5 millones para el Program for Evolution Dynamics. Este proyecto incluía, dentro de sus instalaciones, el cubículo Jeffrey's Office. Aunque Harvard cerró el programa y sancionó a Nowak, la sanción fue levantada en 2023.
Harvard Sierra Centro de Evolución tras encontrar conexiones con Jeffrey Epstein. Este artículo tiene más de 4 años. La investigación descubre que el director del centro, Martin Nowak, dedicó una página al rico financiero caído en desgracia en el sitio web del centro. También aparecieron en los archivos otros correos electrónicos relacionados con Nowak, lo que indica un contacto continuo entre el profesor de Harvard y Epstein durante varios años. Parte de la correspondencia hacía referencia a reuniones privadas y compromisos sociales con académicos destacados. En los archivos de Epstein apareció la idea de explorar las consecuencias biológicas de los viajes en el tiempo y, como buen plot twist oscuro, la física real tampoco lo descarta del todo. Einstein ya dijo que el tiempo es flexible y puede dilatarse según velocidad o gravedad extrema, lo que nos pone a todos viajando hacia el futuro todo el tiempo. Sí, tú también, aunque no seas caníbal. La moraleja científica / irónica. Hay marcos teóricos y ecuaciones que permitirían viajar en el tiempo, pero solo si tienes materia exótica, agujeros de gusano o un contrato con falta de cláusulas de responsabilidad universal más un DeLorean para modificar. El correo más extraño en los archivos de Epstein. Entre los documentos recientemente revelados relacionados con Jeffrey Epstein, apareció un correo electrónico fechado en 2011 con una frase que desconcertó incluso a investigadores veteranos. Necesitamos investigar las consecuencias biológicas de los viajes en el tiempo. No es una novela. No es un foro de ciencia ficción. Es un mensaje real dentro de una correspondencia auténtica. El correo no prueba que el viaje en el tiempo exista ni que se estuviera desarrollando algo similar. Pero sí expone el tipo de ideas, obsesiones y conversaciones que circulaban en el entorno intelectual que rodeaba a Epstein, donde se mezclaban científicos, académicos y temas extremos al límite de la especulación. La frase ha provocado múltiples interpretaciones. ¿Un ejercicio teórico? ¿Una provocación intelectual? ¿O simplemente el reflejo de una élite acostumbrada a pensar sin límites éticos claros? Hasta ahora, no hay evidencia científica que respalde investigaciones reales sobre viajes en el tiempo en ese contexto. Sin embargo, el contenido del correo vuelve a encender una inquietud persistente. ¿Qué tipo de proyectos, ideas y debates se gestaban lejos del escrutinio público? Los archivos no revelan máquinas imposibles. Revelan algo quizá más perturbador. Cómo el poder, el dinero y el acceso a mentes brillantes pueden convertir incluso lo imposible en tema de conversación privada. A veces, los documentos más inquietantes no describen crímenes, sino la forma de pensar de quienes creían estar por encima de toda frontera. ¿Quién es Karina Shuliak? Karina Shuliak nació en marzo de 1989 en Bielorrusia. Llegó a Estados Unidos con alrededor de 20 años para continuar su formación académica. El fideicomiso de 1953 y su aparición como beneficiaria. Quizás la revelación más significativa sobre Shuliak proviene del llamado fideicomiso de 1953, un documento fiduciario firmado por Epstein apenas 2 días antes de su muerte. Según las revelaciones del Departamento de Justicia, Epstein designó a 43 beneficiarios, incluida Shuliak, y la mayor parte de las asignaciones financieras estaba destinada a ella. Supuestamente hasta $100 millones estadounidenses, además de importantes activos como bienes inmuebles y artículos de lujo. Las disposiciones del fideicomiso incluyen una anualidad sustancial designada para Shuliak, y la intención de que ella reciba una parte significativa de los activos restantes. Un anillo de compromiso de diamantes de casi 33 quilates y otros bienes personales valiosos listados directamente a su nombre. Intereses de propiedad en propiedades inmobiliarias globales que alguna vez pertenecieron a Epstein, incluidas propiedades en Nueva York, Palm Beach, Nuevo México y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Este fideicomiso se ha convertido en un foco de conflicto legal continuo, no porque haya comenzado la distribución a los beneficiarios, sino porque las obligaciones patrimoniales, incluidas las reclamaciones de restitución de las víctimas de Epstein, tienen prioridad legal sobre cualquier posible pago a los beneficiarios designados. Según la última contabilidad, los activos líquidos disponibles han disminuido considerablemente, lo que sugiere que las distribuciones reales podrían retrasarse, reducirse o reestructurarse legalmente por completo. Me llama la atención el año fideicomiso de 1953.
El año del Festival de la Bestia, solo los que me siguen saben qué es esto del Festival de la Bestia, como podéis notar nadie sabe más que este canal sobre ese mundo oculto Matrix que es este canal. Informe del exmilitar estadounidense Milton W. Cooper, donde exponen que la humanidad tuvo su primer encuentro con extraterrestres en 1953-1954. Las correlaciones y concordancias que he encontrado en distintos testimonios, entiendo que hablarían de la certeza de la siguiente exposición. Luego de los despliegues de tecnología nuclear de la Segunda Guerra que mostrarían el conocimiento y desconsideración humanas, una actividad alienígena parece despertarse. Vendrían entonces para Oriente los incidentes en la Rasputin Yar y en Occidente los de Roswell en 1947 y de Aztec en 1948, entre otros, y determinarían que se hubo capturado naves y grises y que fueron llevados al Área 51, incluyendo la zona S-4, la base Patterson, etc. Cuando Eisenhower asume la presidencia en 1953, se sentiría incómodo con el ocultamiento de las funciones del Área 51 y manda a unos militares para informarse, presionando el efecto bajo amenaza de asalto militar a dicha base. A su regreso estos le contarían a él y a Nixon sobre la cuestión alienígena y la conspiración secreta. Este efecto determinaría que Eisenhower para el año siguiente buscara una relación con estos seres y formaría entonces el Tratado de Greada donde grises y reptilianos estarían asociados. Debe recordarse que Eisenhower tenía un alto cargo en la lucha contra Alemania y no sería para nada ajeno a las intenciones marciales nucleares que se implementaron y continuarían en su desarrollo. Seguidamente, este pacto no sería cumplido por los alienígenas lo cual desató problemas. Estos aumentaron sus experiencias genéticas y fisiológicas, tanto en humanos como en animales, perpetuándose la cosa hasta inclusive nuestros días, como son los incidentes de abducciones y mutilaciones. Repetidamente se habría vuelto a concretar un pacto similar con el Tratado de Oyomán 1964-71 y el resultado también igual. Por estos motivos para eso de 1979 la conspirativa secreta militar estadounidense tomaría por asalto las instalaciones alienígenas aunque años más tarde reiniciarían su actividad. Hoy estarían activas de alguna manera. Así, se tendrían aún hoy en día capturas de naves alienígenas y que, gracias a la mera copia de la ingeniería inversa, se dispondría ya de algunas tecnologías importantes. No se excluiría de esto la experimentación con naves voladoras como las descritas por Edgar Fauché. Pasadas décadas de estas conspiraciones y secretos, vemos cada vez con más regularidad a hombres y mujeres que debieron guardar silencio, sincerarse ya en sus últimos días. Por otra parte yo, a los extraterrestres, si los tuviera enfrente, entre tantas otras preguntas técnicas, religiosas, filosóficas, etc., les haría las siguientes. Si no se quieren mostrar, ¿por qué se muestran? ¿Por qué tienen modelitos de naves de todo tipo y forma? ¿Por qué buscan contactos ridículos con los humanos? Como son por ejemplo los crop circles, contacto únicamente con autoridades gubernamentales, encima la de los Estados Unidos y la del Perú. Teniendo el conocimiento y el poder que disponen, ¿por qué no nos ayudan y evitan que nos estemos agrediendo de la forma que nos hacemos? ¿Por qué liberan críptidos y fauna diversa que ataquen a nuestros animales de corral y campo, muchas veces solo haciendo pertrechos sin beneficios aparentes? Los falsos Illuminatis, la presente exposición si bien no la descarto como cierta, entra para mí dentro de las conjeturas hipotéticas. Esto es, que su realidad es contingente, solo posible. Es, entendiendo bien las cosas, un paradigma explicativo muy convincente de lo que ha ocurrido en el mundo desde que el hombre es hombre. Ofrece, por así decirlo y como se ha explicado, una cuasiverdad muy aceptable. La Orden de los Iluminados históricamente se refiere a la organización secreta Illuminatis de Baviera, Alemania, fundada el 1 de mayo de 1776 por Johann Adam Weishaupt, 1748-1830. En la actualidad se usa este término para identificar a una supuesta sociedad secreta que estaría gobernando el mundo en silencio y pretendería crear un nuevo orden con un solo gobierno dado por su hegemonía. Distante de la primera, sus intereses también son otros. Es así que esta sociedad, presente en todas las cúspides de las instituciones, masonería, empresas, enseñanza, etc., estaría manipulando al mundo conforme a sus intereses. En mi juicio, pocas cosas tienen tan poco de realidad como esta. Lo que ocurre es que ha sido malinterpretado el asunto. Si bien veo como cierta esta posibilidad de manejo hegemónico mundial, no lo es con los Illuminatis. Este es un engaño más de la verdadera organización que regula el mundo, a saber la hegemonía mundial alienígena. Trataré de ser claro.
Mi presente teoría dirá que los alienígenas han creado genéticamente a los hombres en sus diferentes razas y los han puesto en distintos lugares del planeta, y que los mismos, nosotros, son ganado de corral. Sí, ellos nos observan y cuidan como nosotros a los animales de granja, dentro de un cercado que es el planeta Tierra con un clima propicio para la manutención. No puedo dejar de mencionar aquí al infatigable sostenedor de estas ideas, el omninólogo y ex sacerdote Salvador Freixedo, foto. Vea este video por favor, que es un resumen del original llamado Delhi o Elibe. Como tampoco ignorar la gran pregunta que dijo el investigador Zecharias Sitchin. ¿Ese es nuestro futuro, o nuestro pasado? ¿Sus intereses? Pues bien, aunque no nos guste y tal cual nosotros hacemos con los animales, posiblemente les sirvamos de alimento, de ser sujetos propicios para la experimentación genética, o de servir simplemente como observables, etc. ¿No se ha preguntado alguna vez qué tienen que hacer estos millares de ovnis por todos lados del planeta y en todas las épocas? ¿Qué fines persiguen? Turismo no creo, cada año se registran alrededor de 70.000 avistamientos de ovnis en todo el planeta, conforme informa Visual News el 9 de abril de 2016. Tanta maldad humana en el mundo no puede entenderse sino que sea propulsada por otra gente que carezca totalmente de sentimientos y consideración al prójimo. Prueba de ello serían los datos que nos han llegado a través de testimoniales de personas que han trabajado con alguna raza de ellos. Superan nuestros conocimientos tecnológicos pero no los sentimientos que poseemos. ¿Cómo justificaría sino las atrocidades que se cometen e impulsan? Guerras injustificadas y confusas como las actuales en la Mesopotamia, atentados terroristas como los del 11S, experimentaciones biológicas y bioquímicas con pueblos y sociedades enteras, etc. Solamente una fuerza motriz extremadamente inteligente, maquiavélica y psicópata puede propulsar semejantes cometidos, y me resisto totalmente a que sea humana. Esta más suele, entre otras, tener también como estrategia al dividir para reinar. Es así como, seguramente ha influenciado en las autorías del Pentágono estadounidense del 2004 para proponer generar caos en muchos países y con ello poder controlarlos. Son ejemplos la guerra en Siria y todo el Medio Oriente donde el sinnúmero de banderas evidencia la confusión y el escándalo, en Libia, en Venezuela, etc. Para ello manda agentes paramilitares que producen estos enfrentamientos, oprime y falsea las informaciones de los medios de comunicación, etc. Suelen plantar bases militares estratégicas alrededor o dentro de estos países para actuar con facilidad y desempeño. Son banderías marciales que ni pierden ni ganan, sino que tiran la piedra y esconden la mano. Ref 1, Ref 2, observe la reflexión que hace, por ejemplo, el periodista español Luis Palacios de la Caja de Pandora el 18 de agosto de 2017 al comentar sobre el atentado terrorista del 17 de agosto de 2017 por el ISIS en Barcelona, España. Su video, por ejemplo, reparando según los testimonios de Charlie H. Fogus para el caso de Roswell que presenció a 300 o 400 soldados en el terreno sacando a los alienígenas. ¿Esto qué nos dice? No sino otra cosa que ha habido esa impresionante cantidad de gente que ha guardado silencio, un secretismo militar digamos, soldados y jerarquías superiores. ¿Y por qué? ¿Cómo es posible? Y, yo diría que no porque hayan sido ejemplares militares guardando la reserva, sino porque fueron amenazados. Y, entonces, ¿qué humanos podrían ejercer semejante amedrentamiento? Yo diría que ninguno, sino que la coerción fue realizada por otro victimario, es decir por la alienígena que está detrás de Ma comandando a la CIA, FF.A. y a otros estamentos. Y siguiendo, si pensamos que callar a más de 300 personas con herramientas de temor es algo que, con el pasar de los años, no tiene en verdad una coherencia realista, muy a mi lamentar debo inferir por lo tanto que la gran mayoría de ellos han sido silenciados. ¿Cómo y de qué manera? Usted lo supondrá, no necesita que yo se lo aclare. Estos seres que han creado el mundo y lo dirigen, ocultamente, deben necesariamente mantener su secreto para sobrellevar su cometido, puesto que si no nos sublevaríamos y le entorpeceríamos sus quehaceres. Para lograr esto poseerían técnicas muy inteligentes. Recordemos que son mucho más avanzados que nosotros. Seguidamente enumeraré algunas de ellas. Promovernos la distracción. Creando guerras, pandemias y conflictos sociales, creando catástrofes geológicas como si fueran naturales, etc. Desacreditar a autores y actores. Ponen testimonios reales en la prensa amarillista, penalizan posicionamientos en la red de la internet, mienten al periodismo para luego desacreditarlo, se ridiculizan alimentando al escéptico. Vea este testimonio del supuesto contactado Manuel Age.
hacen viralizar una experiencia real falseada a través de los medios para luego desacreditarla, hacen presencias ambiguas, vg. Los ovnis a la distancia de difícil filmación, para dar cabida a la crítica del escéptico, realizan bromas con presencias extrañas de humanoides para desacreditar testimoniales, etc. Han permitido la difusión de los Illuminatis para desacreditar pensadores y testimoniales, han creado las religiones. Se han presentado a gente ignorante en la antigüedad y les han hecho creer dogmas según sus intereses, y les hacen y suelen hacer milagros de convincencia, sacan del medio a personajes interferentes, los matan, los hacen pasar por locos, amenazan, etc. Mire lo que ha dicho Daniel Sheehan. Vea nuestro listado de personas por favor, etc. Ahora bien, si no se llaman Illuminatis, ¿cómo se llaman? Pues, han sido y son tan astutos para pasar desapercibidos que ni nombre tienen. Cuando yo pienso en ellos lo hago como se ha dicho en la hegemonía mundial alienígena, MA. Como apoyo a todas estas conjeturas, sería prudente recordar los siguientes puntos. Los grises poseen un problema de procreación, poseerían escasos sentimientos, por tanto serían falto de consideración al prójimo, y son afines a la mentira. Hay desapariciones de personas por millares en todos lados del planeta a lo largo de las décadas y décadas. Hay mutilaciones de ganado, que muchas veces son crueles. Hay aparentes abducciones de personas para intervenciones médicas, que terminan en mal estado psíquico y físico, como se mencionó, la eliminación de personajes interferentes. Vea nuestro listado de personas por favor, etc. Se debe tener presente en todo esto que no es que nosotros los humanos nos hemos contactado con ellos, sino al revés. Han sido ellos los que nos han creado y mantenido en una hegemonía. En toda esta jugarreta, la Iglesia Católica les ha funcionado. Se ha mantenido por siglos no porque propugne una verdad, sino justamente lo opuesto, porque siempre se supo acomodar al medio social superando la mentira. Ahora bien, de destaparse la existencia extraterrestre, habría muchos que dejarían de creer y aportar dinero a la iglesia, y ésta se fundiría. Esto ocurriría porque los creyentes se van a preguntar cosas como si los extraterrestres son salvos, si Jesús y la Biblia también son para ellos, por qué nunca se les dijo nada, etc. Van a pensar y sentir, con error o no, que han sido engañados y se van a alejar. Por eso la iglesia, forzosamente y para mantenerse, debe colaborar con el silencio y por ello es siempre tan austera, cauta, secretista. Teme que se conozca la realidad. Esto en complicidad con los extraterrestres o a solas. Excepto encuentre un nuevo artilugio, como siempre ha hecho, de dar una explicación rebuscada y con ello dar continuidad a un engaño similar. Tenemos algunas referencias de la actividad de esta MA. En todo este secretismo de la MA, cabe uno preguntarse si no es contradictorio las evidencias testimoniales que se presentan en los agroglifos en los terrenos y cosechas. Bien, entiendo que no, comprendo y explicaría el tema debido a que hay otras razas de extrahumanos que no participan de la MA y, seguramente, tal vez por la existencia de una confederación exopolítica o bien por simple consideración, se oponen a ellos. Por eso esta u otras razas presentan testimoniales de evidencia que colapsan seguramente con los intereses de la gobernación hegemónica. De todas maneras, estos hacedores de anagramas para realizar una semiótica conforme a los intereses humanos, física, matemática, biología, etc., deben, necesariamente, tener algún contacto con nosotros para que se los oriente en sus cometidos. Imagínense que se develara, por ejemplo y sin más sofisticaciones, el simple cadáver de un gigante antiquísimo, esto determinaría grandes connotaciones mundiales. Expandería el turismo y se abarrotarían los pasajes, deberían cambiar todos los informes históricos incluyendo libros, etc. El paradigma no solo sería otro ahora, sino que se produciría un descreimiento científico de la arqueología, antropología y ramas afines. Se caería, consecuentemente, en un nihilismo escéptico, un descreimiento total. Se sospecharía de la existencia del control de la MA finalmente. Y esto ellos no lo pueden permitir, se les desmoronarían sus objetivos. Se ha visto que por mantener esta verdad oculta ellos matan, y no a pocos. Así, por esto y tantas otras cosas, no se puede, de un día para el otro, desenmascarar la conspiración alienígena. Sería una bomba más que atómica. El trabajo de nuestro libre albedrío humano, por ellos mismos respetado, debe hacerse pasuado, silencioso, para llegar por fin a la verdad liberadora. Una observación para tener en cuenta en todo este tema de la MA, la fantasía de la conspiración Illuminati cobra singular atención. Debido al perfecto secretismo de lo primero, la gente se encuentra lógicamente confusa.
Cree ver fuerzas sociales y fantasmas donde no las hay, conspiraciones donde tampoco están, etc. Es decir, que es muy fácil caer en lo que se ha llamado conspiranoia. Esto es, paranoia de las conspiraciones. Así se ha permitido apologizar y malinterpretar muchas veces a artífices populares. Abundan en ello políticos y gente de la farándula. Siempre son artífices conocidos socialmente. Son ejemplos Jim Carrey, todos los presidentes de Estados Unidos que han desfilado, Michael Jackson, Justin Bieber, Lady Gaga, etc. Ocurre que siempre que vemos una injusticia social, una loca idea propugnada por un mito quizá, un significado semiótico, etc., uno siempre tiende a atribuir su causa a un origen intencional con identidad personal. El inconsciente colectivo así determinado, del cual Carl Jung ha largamente expuesto, brotará de una demoníaca unipersonal como motriz propulsora. Este, para mí al menos, es un enfoque incierto y poco serio. Las cosas hay que demostrarlas, con suponerlas nunca es suficiente. Basta con que aparezca, por ejemplo, una normativa social que perjudique a un grupo de personas para que inmediatamente le echen la culpa a los intereses poderosos políticos. Bien, pero ¿qué y quiénes son esos poderosos? ¿Tienen nombre y apellido? Ante esta pregunta, lógicamente, nunca habrá respuesta, y se descubre el velo que cubría la argumentación, la imperiosa necesidad de echarle la culpa a alguien. Por eso, debemos ser cautos. Más que todo sabiendo que sí, en verdad, hay un trasfondo de control y supervisión en todo. Pero que nada tiene que ver con los sombríos Illuminatis, masones, logias, etc. que, en esto, son como niños jugando a las escondidas. La verdadera realidad, se encuentra más allá de todas estas estupideces. Según comprendo, los motivos por el cual la sociedad todavía no reconoce el fenómeno extraterrestre son los siguientes. Primero, ¿por qué no encontraron vida en el cosmos? Pues bien, porque ya la encontraron hace rato y no la quieren revelar. Siempre irán en busca de otra cosa con la excusa de esto. Lo biológico que, de igual y todas maneras, se las arreglan para desmentirlo. Están en función de una conspiración y los maneja el presupuesto para obtener intereses, tecnologías, conocimientos, salarios, etc. Es mentira de que esto no se divulga para no crear pánico a la sociedad, sino porque se les acaba el negocio. Cuando la NASA larga al espacio una nueva nave y emprendimiento de búsqueda biológica espacial, es seguramente falso. Solo están justificando subsidios e intereses ocultos. Segundo, porque la ciencia avanza en primer lugar satisfaciendo un contexto político, lo que realmente interesa es poder ejercer el control social y que la gente esté cómoda, luego en función de los subsidios logrados y que la alimentan, y por último por las verdades propiamente dichas. Tercero, porque la ciencia no busca la verdad absoluta puesto que sabe que en un mañana se puede refutar, sino que persigue demostrar equívocos que nos acerquen a la cuasi verdad, verdad terminal imposible de conocer íntegramente, esperada de tal manera de ir despejando escollos. Cuarto, porque hay distintos intereses. A. En humanos. Evitar el pánico y caos social, impedir que se acaben o malogren los subsidios de cada gobierno para financiar investigaciones científicas y salarios a sus investigadores, mantener una tecnología armamentista no competitiva, evitar un cambio social y político de las gobernaciones capitalistas, comunistas, etc. Mantener una hegemonía conspirativa de poder. Esto es, que todos supongan que tienen recursos suficientes como para ejercer dominios, de poder evitar un cambio en lo religioso, por ejemplo, ya costaría hacer creer que el hombre es la especie más importante, sensitiva, y por tanto la elegida por la divinidad. La línea espírita de Allan Kardec cobraría notoriedad, etc. Mantener la privacidad de una posible carrera armamentista en nuestra defensa para contra una posible amenaza de ellos a nivel mundial. La gente extraería sus inversiones de la bolsa por precaución, y se produciría una baja global en extraterrestres. Porque somos colonia de ellos y nos dejan al libre arbitrio, observándonos e inclusive poder producir entornos controlados, poder metabolizar el aire y posible contagio recíproco, con nosotros, de microorganismos porque no tienen ningún interés, como por ejemplo no lo obtenemos nosotros con un animal cualquiera, porque copiaríamos su tecnología y saberes, arriesgando a que invadamos o perjudiquemos el mundo de donde vienen porque nos consideran peligrosos y o detestables, y hasta nos deben tener miedo para no afectar nuestra salud psicológica, susto, etc., social, religiosa, por ejemplo, ya costaría hacer creer que el hombre es la especie más importante, sensitiva, y por tanto la elegida por la divinidad. La línea espírita de Allan Kardec cobraría notoriedad, etc., etc.
porque no sería necesario ya que mucha gente lo sabe porque tendrían cola de paja si es que son los responsables de ciertas cuestiones. Abducciones, desapariciones, mutilaciones, etc. y debieran rendir cuenta, porque vienen de un futuro y no quieren alterar su propio designio. Vea esta referencia de los robots, porque revelarían su hegemonía mundial alienígena. Acabado el juego de corral, quizá deban levantar el partido y patear el tablero, porque se verían comprometidos a revelar la verdad sobre la transmigración trascendente perjudicando nuestra evolución. Ver su link explicativo, porque se verían comprometidos a revelar la verdad sobre quizá multiuniversos posibles, lo que en ellos hay, seres diferentes, cosas diferentes, costumbres, etc. y nos perturbaría. Quinto, y hay una cuestión más que, al menos para mí, debe ser la sustancial. Para explicarla, tengamos en cuenta lo que ocurriría a nivel global si se sincerara la existencia de esta otra humanidad. 1. El clero occidental sería incompetente y determinaría por tanto, a. la pérdida de creyentes y sus aportes, dando como consecuencia mayor acento en la indigencia y otorgando su posible sublevación y caos social. B. En muchas constituciones de países donde ésta se encuentra asociada será dejada de lado. C. Los curas y afines no tendrían ya más la subvención estatal. 2. En otras religiones y sectas habría también crisis. Mahometanismo, protestantes, etc. 3. Se deberían reescribir casi toda la bibliografía existente de distintas disciplinas. Historia, arqueología, etc. 4. Se apoderaría en el humano el temor a ser invadido. 5. Otras. A. Habría reclamos por las desapariciones y daños producidos por las abducciones y la radiación iónica de las aproximación de naves. B. Aparecería la necesidad de implementar una astroética como lo ha anticipado Steven Dick. C. Tal vez una nueva C haga que mucha gente ya no pague impuestos y produzca un caos de infraestructura social y urbana, como también una propensión al libertinaje y anarquía civil. D. Correrían el riesgo de que conozcamos sus tecnologías y sea entonces el humano quien afecte y o invada sus propios hábitats. C. El mercado y la bolsa internacional sufrirían seguramente serios ajustes. En fin, vemos aquí que el quiebre histórico y social sería inevitable, catastrófico, nada envidiable a un tsunami global. Así, por tanto, si estos seres son tan inteligentes como se los ve, seguramente lo saben y, por ello, evitan darse a conocer. Antes, en la antigüedad, cuando el ser humano era solo de unas pocas cantidades, aislados en el planeta unos de otros, entonces sí se podían presentar y lo hicieron. Pero hoy, que estamos todos comunicados globalmente y somos una multitud, el caos sería total. Más aún, si somos un experimento para ellos, o bien estamos dirigidos por una dar a conocer el efecto sería contraproducente a su propio cometido, lo negaría. Y, por tanto, como consecuencia cortarían todo contacto y ayuda para con nosotros, dejándonos al azar, como creemos que estamos, y hasta tal vez suframos una imperiosa aniquilación. Digámoslo también de una manera parecida. Si probáramos que vivimos dentro de una simulación, esto podría provocar que nuestros creadores den fin a la simulación, que destruyan el mundo. Por esto, y con el pesimismo de tal quien baja los brazos, pienso seriamente en que jamás se vendrá, como dicen, un sinceramiento, un encuentro con ellos. Así que, amigos ufólogos, desistan de sus anhelos al respecto. Es imposible que se muestren y den abiertamente a conocer. Aún correríamos riesgos si ellos, que nos respetan de alguna manera, lo saben y toleran. Y quienes se opongan a esto, podrían tener inconvenientes como la historia ha mostrado. Y en cuanto al aparente contacto mundial con ellos que pareciera aproximarse, no es así porque no son ellos los que se estén acercando, sino al revés. Somos nosotros los que nos estamos acercando a ellos. Tenemos más tecnología para fotografiarlos y filmarlos, pues todos disponen de un regio celular en sus bolsillos. Además, cada vez se está más convencido de sus existencias y por tanto existen menos reparos en expresar encuentros. Hay más gente buscándolos. Hay más sinceramiento gubernamental por parte de las desclasificaciones de los Estados Unidos. Son cada vez más negocio para los medios de radiodifusión y prensa, etc. Venden cámaras infrarrojas y de visión nocturnas impresionantes, de altísima velocidad y resolución. Agregale a esto ahora los sensores ultrasónicos de los Tesla, pareciera también detectarlos. Es decir, está aumentando la información, nada más. La fenomenología es la misma de siempre. En suma, la respuesta a la supuesta paradoja de Fermi que planteaba una pregunta. Si hay tantas civilizaciones extraterrestres, ¿por qué la humanidad todavía no haya encontrado ningún rastro de ellas? Yo le respondería que es porque ni ellas ni nosotros las queremos evidenciar.
La técnica del desapercibimiento. Es evidente que esta otra gente y sus fenomenologías se ocultan de nosotros, o al menos lo hacen visibles y tangibles solo para unos pocos, seguramente por ellos elegidos. Debido a esto solo algunas raras veces se los ve que erran en sus cometidos y se dejan ver por sus naves, dejando rastros, etc. Y será prudente saber que su técnica, tal vez la más elegante e inteligente, es que para pasar desapercibidos se presentan siempre como un hazmerreír descalificando a autores y actores, alimentando permanentes dudas, facilitando conspiraciones, etc. Pero también implementan una segunda técnica, muy efectiva por cierto. Esta consiste en mostrarse ellos mismos y sus fenomenologías a medias, cosa que siempre quede una duda y vasta posibilidad de negación para el escéptico. Por ejemplo, sus presentaciones frente a las personas no dejan de tener un tamiz psíquico siempre, nos duermen o producen un estado hipnoideo que impide la asertividad de los encuentros. Y en cuanto a sus poderes fenomenológicos, tenemos varios ejemplos. Primero, las tomas fotográficas y filmaciones que siempre procuran que sean escuetas, borrosas, lejanas, etc. Y segundo, los círculos o anagramas en los suelos que representan cuestiones o semiótica específica nunca lo hacen con perfección total, sino que siempre dejan una alteración mínima de contenidos. Pensar que esta otra humanidad S quiere N contactar con nosotros a través de los crop circles, trompetas del apocalipsis, anillos y luces danzantes en el cielo, etc., me parece que es ingenuo. Si son tan inteligentes, obviamente, se tienen que dar cuenta que no son estas las formas más adecuadas. También utilizan otro método, muy efectivo por cierto. Y es que aquellas páginas web como esta que su persona está viendo, vídeos de YouTube, posicionamiento en el Google, etc., son ocultas. Estas empresas, hoy 2022 prácticamente dueñas de la Internet, aunque de no todas lo que son las redes sociales, penalizan sus contenidos e impiden que se conozcan. Podrá su persona encontrar las mismas si busca sus autores, pero no por sus contenidos. Sepa que es culpa de ellos que usted recién después de años y años que yo haya descubierto y brindado mis informes, que recién su persona los conozca. El engaño alienígena. Así como vemos que esta otra gente se oculta de nosotros, nos cabrá el pensamiento del por qué, aparte de lo ya planteado, toman una postura del engaño. Bien, sobre este punto quiero hablar unas cosas. Ocurre que la mentira y el engaño no son lo mismo. Este último es natural, y el primero cultural, artificial. Por eso vivimos, desde que nacimos, engañados. La naturaleza biológica e inanimada así se entiende que lo justifica. El fingir, engañar, aparentar, persuadir o evitar situaciones, no es necesario una mentira. Las primeras pueden o no contenerla, pero esta no escapa de las demás. La mentira contiene necesariamente un diálogo, una pregunta que la satisfaga. Por el opuesto, el engaño es un mero pasivo. Otros ejemplos son la conducta del camaleón, la prioridad que tiene nuestro cuerpo a diversificar y priorizar los dolores, físicos y psíquicos, y picazones, a no ver los microorganismos, la tendencia a creer en lo sutil y metafísico de lo pasional, en las estrategias y huestes de la guerra, etc. Vivimos sumergidos en el engaño, aunque no necesariamente en la mentira. La misma fenotípica y conducta de las hembras de las especies lo justifica e implementa, como con justicia lo observó Schopenhauer. Son educadas para ello porque lo traen como a priori en un potencial genético. Será tanto para el engaño o la mentira si desmembra su efecto un producto perjudicial. Pero si no es así, el primero será exento de carga. Y dentro de este paquete natural, está lo alienígena que nos compite. Por eso no tienen reparos en ocultarse y engañarnos. Se comprende por ello que la ética alienígena, en su agenda digamos, posee la permitividad de este hecho del engaño, aunque no necesariamente del de la mentira. Entre ellos debe haber un común acuerdo. Si no, ¿por qué tantas naves ovnis diferentes, asumiendo razas distintas, y todas se ocultan? Ellos saben que deben ocultarse, que deben mantener la reserva por algo, quizá porque somos un experimento y no hay que tocarlo. Por lo tanto se deduce fácilmente que entre ellos están, necesariamente, comunicados. Y por otra parte, como también cuesta creer que todos tengan una misma semiótica de lenguaje, y a sabiendas que con nosotros suelen usar la telepatía, se desprende de esto que ellos seguramente usan este método también entre ellos y sus diferentes razas. Hay un complot contra nosotros. ¿Qué cosa? Con sarcasmo uno se pregunta, ¿por qué no se complotizan entre ellos? ¿Cuál es su objetivo? Es muy evidente que somos un experimento para ellos. Nos observan y nos dejan correr.
Como no hay casos, o mejor dicho muy pocos, de que conductas hostiles por parte de los alienígenas en general, se deduce que entre ellos y sus distintas razas están comunicados, respetando una normativa o canon ético. Y hasta quizá posean una agenda. Respetan la vida del humano, su libre albedrío y se ocultan de nosotros. Es muy evidente de que nos observan por algún fin que no es la mera curiosidad. Descubrimientos en la isla de Jeffrey Epstein con el Google Earth. Un saludo amigos de Supercrack Estrella.